Mi nombre es Andrea L. Juárez, y tengo la misma edad que tenía cuando mi hermana finalmente dijo en voz alta lo que pensaba en privado. Habíamos estado planeando las vacaciones de invierno durante casi un año. No de forma casual, no como una idea vaga, sino cuidadosa e intencionadamente, como si fuera algo precioso. Un centro turístico de esquí en la Sierra Nevada justo después de Navidad. 2 cabañas una al lado de la otra. Una chimenea lo suficientemente grande para que todos se reunieran a su alrededor. Chocolate caliente, muñecos de nieve, esquí, descenso en flotador y suficiente espacio para que nadie se sintiera apretujado o olvidado. Yo misma había hecho la investigación, comparado, revisado opiniones, llamado con antelación y hecho preguntas detalladas. Lo más importante es que me aseguré de que el lugar tuviera un programa de esquí adaptado porque mi hijo César tiene 8 años y presenta desafíos de procesamiento sensorial. Quería que él experimentara el viaje plenamente, no como una ocurrencia tardía, no como una carga, sino como alguien que pertenecía. Pagué el depósito yo misma para asegurar las fechas. No fue barato, pero no dudé. Este viaje era importante para mí. César ha pasado toda su vida siendo acomodado en silencio, apartado, esperando que maneje mejor las cosas para que otras personas no se sintieran incómodas. Quería unas vacaciones en las que eso no sucediera. Una semana en la que no fuera tolerado, sino incluido. Mi hermana Rebeca dijo que quería ayudar. Siempre dice eso. Habla mucho hasta que se requiere un esfuerzo real. Entonces desaparece. Contemplé eso y seguí adelante de todas formas. Siempre lo hice. La incluí, planeé teniendo en cuenta su posible falta de ayuda, ajusté las expectativas para que nadie pudiera decir que no lo había intentado. El estallido ocurrió durante la cena en casa de mis padres. Era un típico domingo por la noche. Mi madre había preparado lasaña con carne. La casa olía a pan de ajo y a su perfume, rociado un poco demasiado fuerte como si estuviera encubriendo algo. Mi padre tenía el televisor puesto demasiado alto en la sala de estar, gritándole a la televisión como si le debiera algo. Rebeca ya estaba bebiendo vino antes de que nos sentáramos, con las uñas recién hechas, reclinada en su silla como si el mundo existiera para su diversión. César se sentó a mi lado, dibujando tranquilamente en su cuaderno. Siempre lo lleva cuando vamos. Dibujar le ayuda a regularse cuando las cosas se vuelven ruidosas o caóticas. Estaba completamente abstraído, concentrado, tranquilo, seguro. Rebeca se inclinó para echar un vistazo a su dibujo y luego se rió. No fue una risa amable, ni siquiera una risa incómoda. Miró alrededor de la mesa y lo dijo claramente, con confianza, como si esperara que todos estuvieran de acuerdo: tu hijo no tiene lugar en unas vacaciones familiares. La habitación no se quedó en silencio. Solo César lo hizo. Dejó de dibujar. No levantó la vista. Simplemente cerró lentamente su cuaderno de bocetos y miró fijamente la mesa, encogiendo los hombros hacia adentro como si estuviera tratando de desaparecer. Nadie dijo una palabra. Mi madre de repente se interesó mucho en ajustar su servilleta. Mi padre subió el volumen del televisor como si no pudiera oír lo que acababa de decirse. Rebeca sonrió y siguió masticando. Algo dentro de mí se quedó muy quieto. Dije, no hay vacaciones. Cancelaré todo. Rebeca parpadeó. Pensó que estaba bromeando. Se rió, de hecho se rió, y preguntó si hablaba en serio, como si estuviera siendo dramática por nada. No le respondí. Me levanté y comencé a recoger la mesa. Mi madre se inclinó en voz baja y susurró: Andrea, ¿de verdad lo dices en serio? Sonreí y no dije nada. Esa noche, después de que llegué a casa y César se durmió, inicié sesión en mi cuenta y cancelé todo el viaje, las cabañas, los boletos de telesquí, las actividades, todo. Perdí el depósito, y dolió, pero no tanto como la idea de ver a mi hijo pasar una semana siendo sutilmente excluido por su propia tía. El dinero era reemplazable. Ese momento no lo era. A la mañana siguiente, Rebeca me envió un mensaje de texto: así que ahora estamos cancelando vacaciones por bromas. Necesitas madurar. Luego otro mensaje: no es mi culpa que tu hijo no pueda soportar un poco de burla. La bloqueé.
Ella siempre ha sido así. Cuando chocó su coche porque se olvidó de poner el freno de mano, mis padres le ayudaron a conseguir uno nuevo. Cuando se perdió la conferencia de padres y maestros de su hija por tercera vez, mi madre puso excusas por ella. Cuando olvidó el abrigo de su hija en enero, dijeron que solo estaba teniendo una semana difícil. Siempre han amortiguado su caída. Pero lo que Rebeca no sabía era que las vacaciones no eran lo único que yo había estado planeando. Durante casi un año, había estado construyendo silenciosamente algo propio, un negocio real, una empresa emergente. Había invertido mis ahorros y mis noches en ello después de que César se acostara. Madrugadas antes del trabajo, investigación, planificación, llamadas con inversores, trámites legales. Rebeca se había enterado de ello hacía meses e inmediatamente asumió que sería parte de ello porque éramos hermanas. No tenía experiencia, ni habilidades que ofrecer, pero quería su nombre en los documentos. Nunca me comprometí. Ella lo tomó como un sí. Lo que no sabía era que la documentación de la Sociedad de Responsabilidad Limitada había llegado la semana pasada. Era oficial, y ella no era parte de ello. Simplemente aún no lo sabía. 3 días después de que cancelé el viaje, Rebeca apareció en mi puerta principal. Sin previo aviso, sin mensaje de texto. Se estacionó en mi entrada como si nada hubiera pasado. Como si humillar a mi hijo frente a toda la familia fuera solo un pequeño desacuerdo que resolveríamos con café y sonrisas forzadas. César estaba en el sofá con sus audífonos puestos, completamente absorto en un documental sobre lobos, con el cuaderno de bocetos equilibrado sobre sus rodillas. Yo estaba en la cocina doblando toallas cuando la vi a través de la ventana, apoyada contra su coche con las gafas de sol puestas a pesar del cielo gris, un café helado en una mano, el teléfono en la otra, luciendo como si tuviera todo el tiempo del mundo. Abrí la puerta, salí y la cerré detrás de mí. Ella sonrió como si estuviéramos en términos normales, dijo que necesitábamos hablar, que todos estaban confundidos por el drama y querían que las cosas volvieran a la normalidad. Mencionó que mamá y papá pensaban que yo estaba siendo un poco extrema y que tal vez debería pensar en cómo estaba afectando a la familia. La palabra familia cayó pesada, como si me la estuviera lanzando para ver si se quedaba. Le pregunté directamente qué quería decir cuando dijo que César no tenía lugar en unas vacaciones familiares. Ella puso los ojos en blanco y se encogió de hombros como si ni siquiera valiera la pena explicarlo. Dijo que obviamente fue una broma y que yo estaba siendo demasiado sensible otra vez, que necesitaba dejar de tratar a César como si estuviera hecho de vidrio, que tenía que aprender a aguantar una broma como los hijos de todos los demás. Le dije que se fuera. Ella se rió, me llamó dramática y dijo que solo estaba tratando de arruinarle sus planes de invierno porque estaba amargada por algo. No respondí. Me di la vuelta, volví a entrar y cerré la puerta. Ella se quedó allí afuera durante unos minutos, tocando una vez más, luego paseándose. Yo no miré. Cerré la puerta con llave, me senté al lado de César y vimos el resto del documental. Él no preguntó quién había estado allí. Él ya lo sabía. Esa noche, mi madre me envió un mensaje, ¿podemos hablar pronto? No respondí. Luego mi padre, tal vez ustedes dos deberían aclarar las cosas antes de que esto se salga de control. Dejé que se fuera al buzón de voz. No lo entendían. O tal vez no querían hacerlo. Rebeca siempre había sido su hija problemática, envuelta en excusas, su pequeña querida desordenada. Las reglas nunca se aplicaban a ella, y si lo hacían, se doblaban hasta romperse. Sabía que ella no lo dejaría pasar, pero no esperaba que cruzara la siguiente línea. A la tarde siguiente, apareció en la escuela de César. Yo estaba en la fila de recogida cuando la vi de pie cerca de la entrada, con los brazos cruzados, el abrigo abierto a pesar del viento gélido, la postura rígida y deliberada, como si estuviera tratando de hacer una declaración. Por una fracción de segundo, esperé que estuviera allí por su propia hija, o que se hubiera confundido de día. Luego dio un paso directo hacia el carril mientras yo me estacionaba, de pie frente a mi coche como si fuera una escena dramática. Bajé la ventanilla lo suficiente para oírla. Dijo que necesitábamos hablar, que yo estaba siendo injusta, que no podía simplemente excluirla así. Le dije que se moviera. Ella no lo hizo. ¿Crees que soy la villana ahora por contar un chiste?, dijo.
Estás siendo ridícula. Fue entonces cuando César salió caminando de la mano con su maestra. La vio de inmediato. Vi su cara cambiar en tiempo real, la forma en que se tensaron sus hombros, la forma en que sus ojos se desviaron hacia mí y luego hacia la acera. Me estacioné, salí y caminé directamente hacia él. No miré a Rebeca. Nos siguió hacia el coche, despotricando sobre cómo estaba destrozando a la familia por un comentario. Me giré una vez y dije la frase que se había estado formando en mi pecho desde esa cena: no te estoy borrando, Rebeca. Simplemente ya no estás incluida. Ella dejó de caminar. Puse el cinturón de seguridad a César en el asiento trasero, me subí y me fui. En el espejo retrovisor, ella estaba parada en medio del estacionamiento, con los brazos colgando inútilmente a los lados, como si no pudiera entender por qué esta escena no había terminado de la manera que ella quería. Esa noche, por primera vez desde que todo comenzó, nadie de mi familia llamó. Ni mensajes pasivo-agresivos, ni mensajes de voz cargados de culpa, solo silencio. Creo que se dieron cuenta de que no iba a ceder. Y Rebeca todavía no tenía idea de lo que vendría después. Porque mientras ella estaba ocupada tratando de forzar su entrada a unas vacaciones que ya no existían, el negocio que ella pensaba que estábamos construyendo juntas ya estaba avanzando sin su nombre en un solo documento. Había rogado ser parte de él, me había dicho que finalmente estaba lista para madurar, lista para construir algo real. No tenía idea de lo lejos que ya había llegado sin ella. Aproximadamente una semana después de la escena en la escuela de César, Rebeca comenzó a desmoronarse. Al principio, fue sutil. Mensajes de texto aleatorios a horas extrañas, pequeños dardos disfrazados de preocupación: espero que estés orgullosa de ti misma. Felicidades por ser la razón por la que nadie se habla ya. No respondí. No porque estuviera tratando de castigarla, sino porque cada mensaje se sentía ensayado, como si estuviera pasando por botones emocionales para ver cuál todavía funcionaría. Luego el tono cambió. Los mensajes se volvieron más suaves, casi nostálgicos: te extraño. No entiendo por qué estás siendo así. Siempre hemos estado ahí la una para la otra. Y finalmente, el que me hizo dejar de desplazarme: esto es solo un malentendido, ¿verdad? No lo era. Las notas de voz vinieron después. Largas, divagantes. Algunas sonaban como si hubiera estado llorando. Otras eran agudas de ira, enumerando todas las formas en que yo estaba siendo injusta, egoísta, imposible de tratar. Un par de veces mencionó el negocio, casualmente al principio, luego más directamente. Dijo que merecía estar incluida, que habíamos hablado de hacerlo juntas, que yo ni siquiera sabría por dónde empezar sin ella. Guardé cada nota de voz. Para el día 10, escaló de nuevo. Comenzó a aparecer en mi casa sin previo aviso, estacionándose en la entrada y sentándose en su coche un rato como si esperara que yo saliera. Luego tocaba la puerta, con una sonrisa brillante, fingiendo que estaba simplemente en el vecindario. Una vez trajo café como una ofrenda de paz. Otra vez trajo a sus hijos y habló en voz alta en el porche sobre cómo solo quería volver a ver a su hermana, asegurándose de que los vecinos pudieran oír. Nunca abrí la puerta, pero César sí la escuchó. Se asomó por las cortinas una vez y preguntó si íbamos a otro lugar para cenar. Dejó de llevar su cuaderno de bocetos a la sala de estar y comenzó a quedarse más cerca de mí, revoloteando de esa manera tranquila en que lo hacen los niños cuando sienten que algo no está bien pero no tienen las palabras para ello. Fue entonces cuando mi enojo finalmente se agudizó. Esto ya no se trataba de mí. Yo no estaba tratando de borrar a Rebeca de su familia, ella misma lo hizo. Pero el hecho de que ella siguiera arrastrando a mi hijo a esto, apareciendo cuando sabía que él estaría en casa, alzando la voz fuera de nuestra puerta, me dijo todo lo que necesitaba saber. No estaba arrepentida. No estaba confundida. Estaba desesperada por recuperar el control. La noche en que perdió completamente el control fue un jueves. Fue justo después de las 6. La cena estaba servida. César estaba comiendo puré de papas metódicamente, como lo hace cuando está concentrado. Yo estaba en el fregadero enjuagando los platos cuando unos faros barrieron la pared de la sala de estar. Ni siquiera tuve que mirar para saber que era ella. Mi estómago se tensó. No tocó.
Golpeó la puerta una y otra vez, lo suficientemente fuerte como para hacer vibrar el marco. Luego gritó mi nombre. César dio un respingo y dejó caer su tenedor. Sentí que algo se encajaba limpiamente dentro de mí. Abrí la puerta a medias y salí, cerrándola detrás de mí. Se veía horrible, cabello despeinado, ojos rojos, abrigo abierto a pesar del aire helado. Caminó directamente hacia mí como si estuviera lista para pelear. «En serio necesitas superarlo», dijo. «Estás destrozando a la familia». «¿Por qué?», pregunté. Ella resopló. «¿Por un chiste?». Le pedí que repitiera lo que dijo en la cena. Palabra por palabra. Ella no dudó. Dijo que César era dulce pero diferente y que ella solo estaba siendo honesta. Que yo no podía protegerlo con una burbuja para siempre. Que tenía que aprender cómo funciona el mundo. Eso fue todo. Le dije que se fuera. Ella dijo que no iba a ir a ninguna parte hasta que le hablara como a un adulto. Le dije que eso era hablarle como a un adulto. Entonces dijo la cosa que hizo que mi sangre se helara. «Bien», espetó. «Sigue haciéndote la perfecta, pero no esperes que me quede callada cuando hagas pública esa pequeña empresa tuya». No parpadeé. «Adelante», dije. «Habla todo lo que quieras». «No estás en ella. Nunca estuviste en ella». Ella se quedó congelada. No creo que hubiera creído completamente que lo decía en serio hasta ese momento, hasta que lo vio en mi rostro. Regresé adentro y cerré la puerta con llave. Se quedó afuera por casi 10 minutos. Yo no miré. Me senté con César, le ayudé a terminar la cena y luego vimos un documental de naturaleza hasta la hora de acostarse como si nada hubiera pasado. Esa noche, llamé a mis padres por primera vez desde que todo comenzó. Mi madre respondió en voz baja. Mi padre estaba en altavoz. Les conté lo sucedido. Que Rebeca había venido a la casa de nuevo. Que había gritado. Que me había amenazado. No levanté la voz. No les pedí que lo arreglaran. Solo se lo dije. Y por primera vez en mi vida, no la defendieron. Se quedaron callados. Muy callados. Luego mi padre dijo algo que nunca esperé oír: «Esto ha ido demasiado lejos». Mi madre añadió: «Hablaremos con ella». No, ella no quiso decir eso. Ni está estresada. Solo eso. Fue la primera grieta en el muro que había protegido a Rebeca toda su vida, y ella lo sintió. No creí a mis padres cuando dijeron que hablarían con ella. Lo habían dicho antes después de otros incidentes, otros desastres que Rebeca había dejado a su paso. Cada vez terminaba igual, ella lloraba, ellos se ablandaban, nada cambiaba. Así que, cuando mi madre llamó unos días después y me preguntó si podía ir a cenar sola, casi dije que no. Pero algo en su voz se sentía diferente. No apresurada, no a la defensiva, solo cansada. Cuando llegué, la casa se sentía mal de una manera que no pude explicar de inmediato. Sin ruido de televisor, sin música, sin alegría forzada. La cena estaba intacta en la estufa. Mi padre ya estaba sentado a la mesa, con las manos cruzadas, mirando un punto en la madera como si se estuviera preparando. Mi madre se sentó frente a mí y dijo: «Fuimos a verla». No dio más detalles. No lo endulzó. Simplemente dejó que las palabras flotaran. Mi padre continuó donde ella lo dejó. Dijo que Rebeca se había alterado en el momento en que se sentaron. Empezó a gritar antes de que terminaran su primera frase. Los acusó de ponerse de mi lado, de dejar que yo los manipulara, de elegirme a mí por encima de ella. Cuando mencionaron a César, ella se rió. De hecho, se rió. Dijo que yo estaba usando a mi hijo como un escudo para controlarlos a todos. Fue entonces cuando mi madre finalmente reaccionó. Le dijo a Rebeca que estaba harta de excusar su comportamiento, harta de fingir que la crueldad era honestidad, harta de intervenir cada vez que Rebeca se negaba a manejar su propia vida. Le dijo que lo que le dijo a César era inaceptable, y que si ella no podía ver por qué, entonces ese era su problema para arreglarlo. Rebeca gritó, tiró algo, se fue a su dormitorio y cerró la puerta de golpe como una adolescente.
Mis padres se quedaron. Se quedaron sentados allí en la mesa conmigo, más callados de lo que nunca los había visto. Y mi madre admitió algo que nunca pensé que escucharía: hemos estado agotados durante años, dijo. Simplemente no queríamos admitirlo. No me sentí aliviada. Me sentí entumecida, como si algo pesado finalmente hubiera sido nombrado pero no levantado. A la tarde siguiente, todo cambió. Mi padre pasó por la casa de Rebeca para dejar correo que había sido mal dirigido. Cuando se estacionó en la entrada, la hija mayor de Rebeca estaba sentada sola en los escalones delanteros, con la mochila a su lado, el abrigo desabrochado en el aire gélido. Le dijo que su madre la había dejado esa mañana temprano y dijo que la abuela y el abuelo se encargarían. Sin llamada, sin previo aviso, nada. Mi padre la hizo pasar, la calentó, le dio el almuerzo y luego llamó a Rebeca. Le dijo que esto nunca podría volver a suceder. Ni una vez, ni nunca. Que ya no cuidarían niños a demanda, que ya no encubrirían sus líos, que ya no limpiarían los desastres que dejaba atrás. Rebeca se descontroló, los acusó de abandonarla, dijo que me estaban castigando para darme una lección. Mi madre le dijo con calma que esto no era un castigo. Esto era la edad adulta. 2 días después, Rebeca apareció en su casa y montó un escándalo tan fuerte que un vecino se quejó. Sus hijos todavía estaban en el coche. Mi madre no abrió la puerta. Mi padre le dijo a través de la puerta que necesitaba irse y calmarse. Rebeca gritó que todos estaban en su contra, que yo había puesto a la familia en su contra, que nunca los perdonaría. No la persiguieron. No se disculparon. La dejaron irse. Por primera vez en su vida, nadie corrió tras ella. Pasaron 3 días. Sin mensajes de texto, sin notas de voz, sin visitas sorpresa. Luego, tarde una noche, recibí un mensaje de ella. Solo 3 palabras: me equivoqué. Sin excusas, sin culpas, sin seguimiento. Lo miré fijamente durante mucho tiempo. No respondí. Dejé el teléfono y fui a ver a César. Estaba dormido, con el cuaderno de bocetos abierto a su lado, una mano apoyada en la página como si se hubiera quedado dormido a mitad de un pensamiento. Por una vez, el caos no era mi responsabilidad. Una semana después, la coordinadora del programa de esquí adaptado me llamó. Sonaba confundida, pero complacida. Alguien hizo una donación, dijo. Una grande a nombre de César. Sin dirección de remitente, solo una nota que dice para los niños que pertenecen a todas partes. Mi corazón se detuvo. No necesitaba firmarla. Sabía exactamente de quién era. No le dije nada a nadie. No le dije a César. La redención no es algo que se anuncia. Es algo que se vive tranquilamente con el tiempo. Luego ella volvió a aparecer. Fue un sábado por la mañana. Yo todavía estaba en pijama haciendo panqueques. El café ni siquiera había terminado de prepararse cuando vi su coche estacionarse. Se sentó allí durante mucho tiempo. Motor apagado, manos en el regazo. Luego salió sola. Sin niños, sin teléfono. Tocó una vez. Yo no me moví. Tocó de nuevo, más suave. Luego se sentó en el escalón superior y esperó durante 40 minutos. Se fue sin decir una palabra. Esa tarde, recibí otro mensaje: no quería irrumpir de nuevo. Lo estoy intentando, Andrea. No soy buena en esto, pero lo estoy intentando. Leí y dejé mi teléfono. No estaba tratando de castigarla. Simplemente no estaba lista para abrir la puerta todavía. Los límites no desaparecen solo porque alguien finalmente los nota. El miércoles, llamó de nuevo. Esta vez, abrí la puerta. Ella extendió un cuaderno de bocetos completamente nuevo con el nombre de César escrito cuidadosamente en la portada. No trató de entrar. Dijo que sabía que no arreglaba nada. Que no estaba pidiendo ser perdonada hoy o quizás nunca. Dijo que reírse de César no había sido por ser diferente. Había sido por lo pequeña que se sentía a su lado, a mi lado. Por lo rápido que elegía a mi hijo por encima de ella.
por como nunca se dio cuenta hasta ahora de que no me había dejado otra opción. Escuché. Tomé el cuaderno de bocetos. Asentí con la cabeza y cerré la puerta. El cambio no se demuestra en las disculpas. Se demuestra en lo que haces cuando nadie te aplaude ya. Después de eso, las cosas se calmaron de una manera que se sintió ganada, no forzada. No el silencio quebradizo de personas esperando atacar de nuevo, sino el que se asienta cuando todos finalmente se quedan sin excusas. Pasaron semanas sin visitas sorpresa, sin mensajes de texto a altas horas de la noche, sin el coche de Rebeca encendido en mi entrada como una amenaza. César lo notó antes que yo. Volvió a dormir toda la noche. El cuaderno de bocetos se quedó abierto en la mesa de centro en lugar de escondido. Llenó páginas sin arrancar ninguna. Lobos y cascos espaciales, zorros con mochilas, animales que pertenecían a todas partes porque nadie les dijo que no. Un domingo por la tarde, mi madre nos invitó a cenar. Dudé, no porque temiera que Rebeca apareciera, sino porque no quería arrastrar a César a algo frágil. Al final, dije que sí por él. Sabía que extrañaba a sus abuelos, aunque nunca lo dijera en voz alta. Llegamos tarde a propósito. Quería estar segura de que Rebeca no estaría allí. No lo estaba. La cena fue sencilla, casi cautelosa. Nadie presionó. Nadie puso a prueba los límites. Mi padre ayudó a César a doblar un avión de papel con una servilleta. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió como si la habitación estuviera respirando de nuevo. Después de comer, mi madre preguntó si podíamos hablar afuera. El porche estaba frío. El tipo de frío que agudiza tus pensamientos. Me dijo que Rebeca había estado diferente últimamente. No dramáticamente. No de una manera que exigiera elogios, solo diferente. Había dejado de aparecer sin ser anunciada. Había organizado cuidado infantil real en lugar de dejar a sus hijos sin previo aviso. Había conseguido un trabajo a tiempo parcial y lo conservaba. Lo más sorprendente de todo, había dejado de hablar de mí por completo. Sin culpas, sin historias de víctimas, sin intentos de hacer que la gente eligiera bandos. Mi padre salió entonces, frotándose las manos como si estuviera nervioso. Dijo, no queríamos admitir lo mucho que nos agotaba a todos. Me miró y añadió en voz baja, deberíamos haberte defendido hace años. No me apresuré a perdonar. No lo necesitaba. Oírles decirlo en voz alta fue suficiente para ese momento. Mi madre dijo algo que se quedó conmigo mucho después de que nos fuimos. Ella también era egoísta con nosotros, dijo. No fuiste la única. Simplemente no sabíamos cómo hacer que se detuviera sin empeorar todo. Hizo una pausa y luego añadió, tú lo hiciste. Tú hiciste que se detuviera. No discutí con eso. No estaba lista para convertirlo en una victoria o en un arco de redención. El cambio no se demuestra en las conversaciones. Se demuestra con el tiempo. Una semana después, Rebeca me envió una foto. Sin pie de foto, sin explicación, solo una imagen de un dibujo que había hecho su hija, un zorro con una mochila etiquetada como amigo de César. Se la mostré a César. Él sonrió, la miró por un segundo y dijo, está mejorando dibujando. Luego volvió a su cómic como si fuera lo más natural del mundo. No le envió un mensaje de texto a Rebeca. No porque estuviera enojada, sino porque ya no lo necesitaba. Pasaron los meses. La vida se asentó en un ritmo que no giraba en torno a gestionar el caos de otra persona. César prosperó. Lancé el negocio por completo. El programa de esquí adaptado envió una nota de agradecimiento por la donación, y yo la guardé en un cajón sin comentarios. Mis padres se mantuvieron cautelosos, respetuosos, aprendiendo a existir sin arreglar todo para Rebeca. Y Rebeca se mantuvo al margen, no borrada, solo ya no centrada. Solía pensar que pertenecer significaba soportar lo que la gente te arrojaba porque compartían tu sangre. Ahora sé mejor. Pertenecer se construye sobre el respeto, sobre la seguridad, sobre elegir a las personas que te eligen a ti también. Mi hijo pertenece donde quiera que sea amado. Yo pertenezco donde quiera que se respeten mis límites.
Y por primera vez en mi vida, eso parece suficiente. El tiempo tiene una manera de revelar lo que fue real todo el tiempo. Meses después de que todo se calmara, me di cuenta de que el verdadero cambio no ocurrió la noche en que Rebeca hizo ese comentario, ni siquiera cuando cancelé las vacaciones, sucedió tranquilamente después en todos los pequeños momentos en los que elegí no ceder, donde no me expliqué. Donde no me apresuré a arreglar lo que no era mío arreglar. Ahí es cuando mi vida realmente comenzó a cambiar. César cambió primero. Dejó de preguntar si la gente estaba enfadada con él. Dejó de dudar antes de mostrar sus dibujos. Comenzó a invitar amigos sin mirar mi cara primero, como si necesitara permiso para ocupar espacio. Su maestra me dijo que había estado levantando más la mano en clase. Su terapeuta mencionó que parecía más centrado, más seguro, todo porque el ruido a su alrededor finalmente se había apagado. Los niños no necesitan familias perfectas. Necesitan familias seguras. Yo también cambié. Dejé de disculparme por ser firme. Dejé de ensayar conversaciones en mi cabeza antes de las reuniones familiares que ya no sucedían. Dejé de prepararme para los comentarios que nunca llegaron. El negocio se lanzó con éxito, más estable de lo que esperaba. Y cuando la gente me felicitaba, lo aceptaba sin desviar el mérito. No estaba esperando que alguien me dijera que me lo había ganado. Yo ya lo sabía. Rebeca se quedó en los márgenes. No se fue, no fue perdonada, solo donde pertenecía en ese momento. De vez en cuando, enviaba actualizaciones a través de mis padres. Todavía estaba trabajando, todavía en terapia, todavía aprendiendo cómo se sentía la rendición de cuentas cuando nadie la rescataba de ella. Bufidos. Ella no aparecía más. No exigía acceso, y eso importaba más que cualquier disculpa que hubiera podido ofrecer. Una vez, meses después, le preguntó a mi madre si podía ir a la fiesta de cumpleaños de César. Dije que no. No con crueldad, no con enojo, solo no, y la parte importante era que nadie discutió conmigo. Nadie presionó. Nadie susurró que yo estaba siendo demasiado. Mis padres lo aceptaron en silencio, como personas que finalmente entendieron que los límites no eran castigos. Eso me lo dijo todo. Una noche, César y yo nos sentamos en el sofá, hojeando sus viejos cuadernos de bocetos. Se detuvo en una de las páginas anteriores, las que dibujó alrededor de la época de las vacaciones canceladas, líneas más oscuras, figuras más pequeñas. La miró por un momento y luego la cerró. Me gustan más los nuevos, dijo. A mí también, le dije. No preguntó por Rebeca. No preguntó por las vacaciones. No era necesario. Los niños no necesitan explicaciones cuando se sienten seguros. Simplemente siguen adelante. Y yo también lo hice. Solía pensar que la fuerza parecía resistencia, como quedarse, como absorber el dolor y llamarlo familia. Ahora sé mejor. La fuerza es saber cuándo defenderse, cuándo marcharse, y cuándo dejar que el silencio haga el trabajo que las palabras nunca pudieron. Rebeca dijo una vez, mi hijo no tenía lugar en unas vacaciones familiares. Estaba equivocada. Tiene un lugar en un hogar donde está protegido, en una vida donde es respetado, en un futuro donde nadie puede decidir si pertenece o no, y yo también.